Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Colegios privados con cifras en rojo. Miles de jardines infantiles y colegios particulares en todo el país arrancan este año en medio de una gran incertidumbre financiera. Muchos ni siquiera abrirán sus puertas. Analizaremos el panorama con el coordinador nacional de estos establecimientos. Buen balance de los fondos pensionales. Los 4 fondos privados de pensiones reportan que pese a la pandemia, en 2020 creció el número de afiliados y de pensionados. Además, los ahorros pensionales alcanzaron un nuevo récord por encima de los 300 billones de pesos. Nos acompaña esta noche el vicepresidente de Asofondos, Jorge Llano. Se agita la polémica por un decreto. Se trata del 1174 del Ministerio de Trabajo, el cual brinda seguridad social a trabajadores de tiempo parcial y con ingresos inferiores a un salario mínimo. La norma rige desde hoy, pero causó rechazo en varios sectores, entre ellos las centrales obreras. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las dificultades económicas con las que inician el año escolar muchos de los establecimientos de educación privada en todo el país. Para esto nos acompaña el coordinador de la Mesa Nacional de Educación Privada, el doctor Fernando Vita. Doctor Vita, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos, bienvenido. Buenas noches, Víctor, ¿cómo está? Muy bien, doctor Vita, ¿por qué no nos hace un recuento para contextualizarnos de cuántos colegios, jardines infantiles privados hay en el territorio nacional y quiénes demandan principalmente de estos servicios, los estratos más altos o los estratos más bajos? Bueno, lo importante es un paradigma, hay que romper un paradigma que hay en el país con respecto a la educación privada, porque siempre se asocia la educación privada con digamos, las clases más privilegiadas y esto realmente no es así. En Colombia hay aproximadamente 10 millones de estudiantes entre preescolar, básica y educación media. De esto pertenecen a la educación privada 2.100.000 estudiantes, es decir, son más o menos el 21% de los estudiantes. Y de estos, de los establecimientos de los colegios, que hay colegios pues, de todos los tamaños, desde colegios muy pequeños hasta colegios poco más grandes en todo el país, el 82% de los establecimientos privados pertenecen al estrato 1, 2 y 3. Pero la cifra es muy significativa. Entonces, seguramente, como los estratos 1, 2 y 3 fueron los más afectados económicamente para la pandemia, me imagino, no sé si tiene cifras consolidadas, el golpe económico el año pasado para estos establecimientos, ¿de qué magnitud fue? Pues mire, es difícil poder establecer un número exacto porque no hay unas cifras oficiales de acuerdo a lo que es la matrícula de lo que ha migrado del sector privado al sector público. Pero particularmente en los más pequeños, que son en los jardines infantiles, donde hay pues un mayor nivel de informalidad, tenemos que aproximadamente el 50%, o sea, casi que 1 de cada 2 establecimientos está en riesgo de no abrir en el año 2021. Porque es que el tema del preescolar es muy complejo, porque simplemente los padres llevan al alumno a la casa, lo retiran y esperan el momento para poderlo llevar después a otro establecimiento. Entonces no hay un control. Entonces al no haber masa crítica es muy posible que la mayoría de establecimientos no puedan abrir este año. Pero eso sería preocupante. ¿Eso está ocurriendo solo con jardines infantiles? Ya nos dice usted que 1 de cada 2. Pero en cuanto a colegios, ¿tiene cifras de cuáles están en riesgo? O bueno, como ya se iniciaron muchas clases, a partir de hoy, ¿tiene cifras de cuántos privados no pudieron arrancar el año? Pues mire, como todavía estamos en procesos de matrículas, pues es difícil decir que el que no esté matriculado hoy es porque no va a llegar al año escolar. Lo que sí le puedo decir es que una cifra, por ejemplo, en Bogotá, que es el ente territorial certificado más grande que hay del país en cuanto a número de estudiantes, hubo alrededor de 34.000 estudiantes del sector privado que se matricularon en el sector público. Entiendo. ¿Y tienen ustedes cifras del porcentaje de deserción escolar en los establecimientos que ustedes agrupan? No, todavía es muy prematuro poder determinar eso. Y nosotros tenemos la esperanza
de hacer un trabajo para poder persuadir a las familias de alguna forma de poder continuar con los alumnos en este año. Pero sin cifras, ¿ustedes han visto, no sé, experiencias de padres de familia que han tenido que retirar a sus hijos? Sí, definitivamente, definitivamente sí. Hay personas que están, digamos, esperanzadas en las ayudas del gobierno, la convocatoria que hizo a través del ICETEX, y hay una segunda convocatoria que va a, ser que va a haber en este momento, que la deben estar anunciando precisamente en esta semana, que son básicamente para ayudar a que los padres puedan mandar a sus hijos a los colegios. Son unos créditos condonables en un determinado porcentaje según la estratificación de las familias. Recuerdo que el año pasado el gobierno lanzó con bombos y platillos este programa del ICETEX. ¿Eso qué tanto funcionó el año pasado? Pues la verdad debo decir que no funcionó muy bien. No funcionó muy bien porque las condiciones de acceso eran muy difíciles, se pedían requisitos que formalmente eran difíciles de cumplir y adicionalmente que implicó unas demoras básicamente porque el ICETEX tuvo que modificar lo que se llama su manual operativo interno para poder hacer este tipo de créditos, porque pues el ICETEX pues, no estaba creado para hacer créditos para educación preescolar básica y media, básicamente era para educación superior. Entonces, todo ese tiempo que se perdió, pues hizo que realmente las cosas no llegaran, los recursos no llegaran en el momento que debían llegar. Adicionalmente a esto, creo que hubo bastantes errores en lo operativo, en el sentido que los giros, que son giros que deben llegar directamente a los colegios, no llegaron ni en la oportunidad ni en la cantidad que habían sido. Tenemos pues la esperanza que en esta segunda convocatoria pues puedan corregir todos los errores que tuvieron en la primera. Pues ojalá así sea, por el bien de los niños, ¿no? Que necesitan la educación, por lo menos virtual, ¿no? Pero doctor Vita, en medio de esta crisis económica, ustedes tuvieron que suspender muchos empleos. ¿Cómo fue el impacto en el mercado laboral y en los servicios asociados, pues, a todo este ecosistema? Pues mire, hay dos tipos de empleos que se ven afectados. Los que dependen directamente del sistema educativo, lo que puede suceder es que al no haber inscripciones, pues se reduce el número de cursos. Y al ofrecer el número de cursos en la oferta, de disminuir el número de cursos ofrecidos, pues definitivamente se contratan menos profesores. Entonces, pues sí hay profesores que no les renovaron los contratos para iniciar este año escolar. Y pues ni qué decir de los que son los servicios asociados, que son los empleos indirectos, que son los que está asociado con el transporte escolar y con la alimentación escolar, que obviamente pues al ser un servicio que no se puede cobrar si no es efectivamente prestado, pues a las familias pues obviamente pues no hubo ingresos para estas compañías que viven de estos recursos. Finalmente, ¿qué tipo de ayudas llegaron desde el gobierno nacional para ustedes el año pasado y qué tanto funcionaron? ¿Qué tanto sirvieron para matizar un poco la crisis económica y financiera de los jardines infantiles y colegios privados? Pues la ayuda principal es el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, que eso pues definitivamente pues ayuda pues a todos los sectores económicos y a los colegios pues obviamente pues hace parte de eso pues ayudó definitivamente. Pero la ayuda más importante es la que se le puede dar directamente a las familias para que ellos puedan escoger el colegio de sus hijos y puedan continuar con esa educación. Entonces, una convocatoria como los créditos ICETEX, pero corrigiendo los errores que hubo y tal vez ampliando esta convocatoria, creo que sería de gran ayuda, sobre todo en los estratos 1, 2 y 3, que es donde hay más empleo informal y donde están más golpeadas las familias. Y además de ayudas económicas, ayudas para los padres de familia este año, ¿qué peticiones para el 2021 hacen ustedes desde ya al gobierno nacional? Porque pues también estamos en medio de un proceso de vacunación, hay muchos sectores pidiendo ser los primeros en la fila. ¿Qué peticiones tienen ustedes al gobierno, además de ayudas financieras? Pues mire, en cuanto al tema de la vacunación, inicialmente el primer borrador había salido donde hablaba de los profesores de educación básica y media.
Entonces, pues logramos que se incluyeran no solo los de básica y media, sino también a los profesores de preescolar y al personal administrativo de los colegios. Eso, digamos, es importante. Ellos van a estar en la fase 3 de la primera etapa. Pero definitivamente, pues el llamado más grande es a que podamos retornar a la presencialidad, porque los alumnos definitivamente ya no resisten más y el tema de la salud mental solamente se puede superar con la presencialidad, así sea en alternancia. Pues doctor Vita, muchas gracias por contarnos toda esta experiencia, las dificultades. Lamentamos mucho lo ocurrido el año pasado, pero bueno, hay un aro de esperanza para este 2021. Esperamos que les vaya mucho mejor y seguiremos hablando. Que tenga una feliz noche. Claro que sí. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Vita. Cambiamos de tema porque hay una gran polémica por el programa llamado Piso de Protección Social, el cual rige a partir de hoy y que fue creado para ampliar la cobertura en seguridad social para personas con muy bajos ingresos. A muchos no les gusta la norma porque consideran que no es una solución de fondo y en cambio sí deteriora la calidad de los empleos. El Piso de Protección Social es un programa que busca que las personas que se ganan menos de un salario mínimo empiecen a tener beneficios en seguridad social y que en la vejez no queden desamparados. El Piso de Protección Social es para aquellos trabajadores que ganan menos de un salario mínimo, que no trabajan tiempo completo y que hoy están desprotegidos totalmente. Estas personas que cumplan con estas condiciones pueden acercarse a Colpensiones y pedir la afiliación al programa denominado BEPS, para lo cual debe aportar el 15% de sus ingresos, no importa el monto, si es independiente. Si es empleado, su patrón debe pagar el 15% de sus ingresos de manera adicional a lo que se le paga normalmente. Que esos ahorros, después con el aporte de la nación, se convierten en semanas cotizadas. 3. Van a tener la posibilidad de inclusión laboral. Esto significa protección para maternidad si son mujeres, para riesgos laborales y también la posibilidad de afiliarse a una caja de compensación familiar para recibir los beneficios. Los pequeños y medianos empresarios ven con buenos ojos este programa porque abre la posibilidad de contratar a la gente según el tiempo y las tareas que se requiera. La contratación es por horas y tendrían la posibilidad de movilizarse y prestar sus servicios en una empresa y en otra de acuerdo a la demanda o a las características propias de esa empresa. Pero precisamente es la razón por la que las centrales obreras piden la derogación de este decreto. No se justifica que para mostrar unas cifras crecientes de empleo, dividiendo un empleo, prácticamente 2 empleos, llevándolo a la miseria y agudizando la pobreza, agudizando la igualdad en este país, podamos decir que hemos superado el problema de la informalidad y el desempleo. Para expertos laborales como Iván Jaramillo, este programa tiene serios problemas en el reconocimiento de derechos. Los afiliados al Piso de Protección Social irán al régimen subsidiado en salud, en el cual no se concede licencia maternidad, licencia paternidad ni subsidio por incapacidad cuando tengan alguna enfermedad o alguna patología. Según el gobierno, a mediano plazo serían 9 millones de colombianos que podrían acceder al programa para recibir unos recursos en su vejez. Con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere. La Corte Suprema le puso tate quieto a los bancos que no responden por fraudes en las cuentas de sus clientes. Ya regresamos con esta interesante información. Y a pesar de las complicaciones derivadas de la pandemia durante el año pasado, el 2020 fue un año en términos generales positivo para los fondos privados de pensiones. Por eso le doy la bienvenida al doctor Jorge Llano para hacer un balance del año pasado. Él es el vicepresidente técnico de Asofondos, el gremio que agrupa a los fondos privados. Doctor Llano, bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? ¿Qué más, Víctor? Es un placer estar acá otra vez y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, dicen ustedes que el balance fue positivo en el 2020 en medio de la coyuntura. ¿Por qué no empezamos hablando de las afiliaciones? ¿Qué tanto crecieron los abonados, nuevos abonados a los fondos privados de pensiones? En cuanto a los afiliados, que es esa población que hizo su primer aporte a la seguridad social, su primer aporte a pensiones, se llegó a una cifra récord de 17.1 millones de afiliados, que es un crecimiento de 3.8 con respecto a la cifra que se veía en el 2019.
Eso a pesar de todos los efectos, digamos, negativos que la pandemia generó sobre el mercado laboral. Pero entonces es una gran noticia porque más colombianos están confiando su ahorro en las administradoras de fondos de pensiones y más colombianos están ahorrando para su vejez. ¿Y qué perfil tienen esos afiliados? ¿Qué ingresos tienen? ¿Qué estrato social, por ejemplo? Cuando hablamos de los afiliados, por lo general tiene una estructura muy parecida entre los dos regímenes pensionales, y es que la gran mayoría cotiza entre 1 y 2 salarios mínimos. El 79% cotiza entre 1 y 2 salarios mínimos y solamente un 7.6% cotiza por más de 4 salarios mínimos. Esa es la estructura de nuestro mercado laboral, y eso que solamente, ahí hacemos solamente el sum de los trabajadores formales. Si le agregamos todos los trabajadores informales, pues tenemos cerca de 10 millones de personas que ganan incluso por debajo de un salario mínimo. Entiendo. ¿Cómo se comportó o cuál fue la dinámica de los aportes de los afiliados a los fondos privados de pensiones? ¿Qué es la platica que le descuentan a uno de la empresa mensualmente? Porque recordemos que una de las medidas el año pasado fue suspender por algún tiempo esos aportes. Se les permitió a las empresas hacer esa suspensión. ¿Esto tuvo un gran impacto al final? Sí, evidentemente 2 meses de cotizaciones, mucha plata no solo para el sistema, sino para la propia población. Es plata menos que ahorra para la vejez, pero recordemos que se decidió por parte del Gobierno Nacional suspender esos pagos o exonerar más bien esos pagos, pero la Corte Constitucional declaró inexequible ese decreto y se está a la espera de un decreto por parte del Gobierno Nacional para ver cómo las empresas van a reponer esos aportes para sus trabajadores. Estamos a la espera de eso. Lo que hemos dicho desde Asofondos es que se tiene que dar un margen, un tiempo amplio para que las empresas no tengan una presión adicional de liquidez, pero que se repongan sin ningún interés de mora esos aportes para sus afiliados. Eso afectó obviamente los aportes que comparados con 2019 presentaron una disminución de 12%, 12.9% en los aportes. La buena noticia es que así se hayan caído los aportes, gracias a los rendimientos, a lo que generó esas inversiones, el ahorro pensional en su agregado terminó creciendo una cifra importante y cerró el 2020 en 317 billones de pesos, plata de los trabajadores para ellos, para su vejez, pues para que estén mucho más tranquilos en ese momento de la vida. ¿Esos 317 billones de pesos son o marcan un nuevo registro histórico? Es que recuerdo cuando hablamos con usted por allá en marzo, en abril, estábamos hablando de una cosa totalmente contraria, y es que en ese momento, por la crisis de los mercados, los fondos privados se estaban desvalorizando, perdiendo más de, no recuerdo bien, 10, 15 billones de pesos en ese momento. ¿Al final eso se recuperó? Eso se recuperó en su totalidad y al cierre de 2020 se registraron rentabilidades o rendimientos por 27.1 billones de pesos. Eso terminó siendo una muy buena rentabilidad, en parte por diferentes razones, pero está explicado por la buena la actitud rápida por parte, por ejemplo, del Banco de la República, que tomó unas medidas importantes en marzo. También está explicado por el resultado posterior de la pandemia de los mercados internacionales, por la misma devaluación, y todos esos factores ayudaron a mostrar las ventajas que tiene analizar estos desvalorizaciones un periodo más largo de tiempo. En 4 meses ya se han recuperado todas las pérdidas y al final se terminó presentando una recuperación muy importante para cerrar positivo 27.1 billones de pesos, plata para todos los 17.1 millones de afiliados de los fondos de pensión. Entonces cayeron los aportes por la crisis económica, pero se recuperaron y al final hubo una cifra positiva en cuanto a rendimientos, y eso llevó a que el ahorro pensional alcanzara un máximo histórico de 317 billones de pesos. ¿Cuánta gente está pensionada en Colombia, doctor Llano? ¿Cuántos reciben su mesada por Colpensiones, que es el régimen público, y cuántos reciben su mesada por cuenta de ustedes, los privados? Recordemos que Colpensiones arranca en forma del 1967. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque a veces algunos analistas tienden a comparar los valores absolutos para decir es que los fondos de pensiones no pensionan a casi nadie, y están comparando un sistema que arrancó en el 67 con un sistema que arrancó en el 93. Dicho eso, las cifras de pensionados es 1.4 millones de pensionados en Colpensiones y 210.000 pensionados en los fondos de pensiones privados, pero la tasa de crecimiento anual es totalmente dispareja. Están creciendo en Colpensiones anualmente al 3.5% y en los fondos de pensiones están creciendo al 16%.
¿Por qué? Porque el sistema todavía es joven, pero está creciendo a una tasa muy, muy grande, y eso lo que va a llevar es que en 2035 los pensionados a los fondos de pensiones superen a los pensionados de Colpensiones, y al final en el 2075 la diferencia sea mucho más marcada, con una participación mucho más grande de los pensionados en los fondos de pensiones privados. Es decir, que en unos 14 o 15 años, a este ritmo de crecimiento, ¿habrá más gente pensionada por los fondos privados que por Colpensiones? Tal cual, recordemos que es mucho más sencillo acceder a una pensión en los fondos de pensiones privados que en Colpensiones. En Colpensiones se requieren 1.300 semanas, que son 25.3 años. En los fondos de pensiones se requieren 22 años, y hay una excepción, y es que yo me puedo pensionar con mi propio capital, así no tenga ni las semanas ni las edades. Eso hace que la probabilidad de pensión en un fondo privado sea del 25%, comparada con la probabilidad de pensión de Colpensiones, que es apenas del 10%. Pero una persona que se gana un salario mínimo, que cumplió las 1.150 semanas, pero que su ahorro no ha sido suficiente, ¿también se puede pensionar? ¿También puede recibir una mesada vitalicia, por decirlo así? Recibe una mesada vitalicia, y no es que se pueda pensionar, sino que obligatoriamente va a acceder a una pensión independientemente de lo que tenga ahorrado. Puede tener 15 millones, 20 millones, 100 millones ahorrado, pero si tiene las 1.150 semanas, se va a pensionar sí o sí en un fondo de pensiones privado, algo que no le ocurriría si está en Colpensiones, porque le faltarían todavía 150 semanas más para acceder a una pensión en ese régimen. ¿Y cómo se llama esa modalidad de pensión? No sé si tengan datos al respecto. Esa modalidad de pensión se llama garantía de pensión mínima, que se financia con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y eso ha pensionado a una proporción importante de los pensionados. Tenemos 103.000 pensionados por vejez en los fondos de pensiones en este momento, y 58.000 se han pensionado gracias a ese subsidio implícito que hay solamente en los fondos de pensiones privados, que pagamos todos los que estamos afiliados ahí un aporte a ese fondo para poder subsidiar solamente a las pensiones de salario mínimo. Ahí están bien focalizados los subsidios, y no se dan subsidios a las personas de más altos ingresos, que no deberían tener subsidio y deberían financiar su pensión con su propio ahorro. Doctor Llano, se viene el 2021 en teoría, ¿no? Aunque nada está escrito en esto de los mercados, y me refiero a los mercados porque la plata de los fondos privados de pensiones, ese ahorro se invierte en los mercados, por eso la volatilidad de este año, pero se espera que sea un año más tranquilo, que se recuperen las economías, que llegue la vacuna, que tengan un efecto sobre la reactivación económica. ¿Cómo pinta el ahorro pensional para este 2021? Pues primero hay que mirar el tema de los aportes. Y ahí hay que hacer todas las estrategias posibles para mantener, y no solo mantener, sino desarrollar e impulsar el empleo formal. Formal propiamente dicho, no estrategias, digamos, semiformales como pisos mínimos, sino el ahorro formal al sistema, que sí tiene todas las coberturas habidas y por haber, y que es donde debemos fortalecer el empleo en Colombia. Entonces, todas esas estrategias encaminadas a aumentar el empleo formal son supremamente importantes para aumentar el ahorro pensional. Asimismo, pues las administradoras siguen pensando en el largo plazo y están tomando las decisiones de inversiones en el largo plazo, para que en ese periodo de tiempo sigamos presentando las rentabilidades tan favorables que hemos tenido. Por ejemplo, si uno mira el histórico en rendimientos, se han generado 211 billones de pesos de rendimientos históricos para todos los afiliados que están o que han estado en los fondos de pensiones privados. Es una cifra excelente que esperamos seguir creciendo en todos los años que siguen. Doctor Llano, como siempre, muchas gracias por sus minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer estar acá en Signo Pesos. Seguimos hablando del sistema financiero, ahora de los bancos, porque estas entidades están obligadas a responderle a sus clientes cuando un tercero burla los protocolos de seguridad y de verificación y logra robarse el dinero de los usuarios del sistema bancario. La Corte Suprema de Justicia señaló que las entidades bancarias no pueden alegar que con la sola investigación ya respondieron por un fraude. ¿Le ha pasado que le sacan dineros de su cuenta bancaria y no sabe cómo pasó? ¿Y si el banco responde? Nunca responde, el banco siempre está protegido por cláusulas en los contratos. Que hacer el proceso que obviamente el banco solicita, y como tal
pues ya digamos que la respuesta, que es más o menos 15 días hábiles. Un fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló que los bancos captan dineros del público con la obligación de restituirlos y asume un deber de custodia y seguridad. Por eso señala un fallo emitido en las últimas horas que los bancos son civilmente responsables cuando un tercero accede a esos recursos de manera fraudulenta. La comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña. La institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Son responsables por la pérdida de esos recursos y están obligadas a indemnizar a los depositantes, reembolsándole el valor extraviado más los intereses de mora causados entre la fecha en que se pierden los recursos y la fecha del pago. Sobre el fraude con cheques, los bancos son aún más responsables por la seguridad. Las entidades financieras disponen de elementos adicionales que les permitirían establecer unos controles más estrictos para evitar este tipo de fraudes. Pero la responsabilidad no es automática, pues los usuarios en casos específicos pueden tener responsabilidad. Como por ejemplo, cuando un depositante extravía la tarjeta de débito y la tarjeta de débito tenía escrita la clave para poder retirar esos recursos. La Corte dice que el banco falta al contrato cuando incumple los protocolos de verificación. Rocío Franco, Noticias Caracol. Importantísima decisión en beneficio de los colombianos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es la empresa remolcadora de barcos que acaba de venderse en Colombia. Todo en la movida empresarial con Juan Fernández. En segundos regresamos. Regresamos con esta que es la cifra económica del día, 22,1%, y corresponde a la reducción en la matrícula de vehículos nuevos durante el mes de enero de este año comparado con enero de hace un año. Esta vez fueron registrados solo 14.349 vehículos sin estrenar frente a 18.427 unidades de un año atrás. El informe del programa Andemos Colombia señala a las cuarentenas como las responsables de este freno, de esta contracción en las ventas de vehículos nuevos. Llega Juan Fernández a esta hora con las noticias del mundo empresarial. Juan, buenas noches. ¿Cuál es el tema de hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy los negocios son marítimos, de puertos, y el cierre de la venta de la empresa colombiana más grande de remolcadores de barcos en puertos en el país, llamada Intertuc. Fue creada en 1993 en plena privatización de los puertos en Colombia y fue sumando nuevos servicios como embarcaciones de apoyo a la industria del carbón y el petróleo. En el año 99 inició la internacionalización en Panamá, siguió con Venezuela, México, Honduras, Brasil, Perú, en fin, y hoy pues tiene más de 25 embarcaciones. El comprador del 70% de la compañía es la chilena SAAM, que pagó vía aumento de capital y acciones 49,7 millones de dólares. Intertuc realiza más de 18.000 faenas al año, como se les llama a estas operaciones en el mar, y ventas anuales por unos 40 millones de dólares. ¿Y cuál es la historia de Intertuc, Juan? Fíjese que esa historia de Intertuc es interesante. La fundó Jorge Dahl en Cartagena y sus primeros remolcadores fueron construidos en el barrio Albornoz de la ciudad. Dahl ya había fundado una compañía llamada Tecnimar en la década de 1970 después de retirarse de la Armada para prestar servicios de practicaje, lanchas para transporte de pilotos y amarre y desamarre de buques en el puerto de Cartagena. Dahl ya falleció, pero ese negocio quedó en manos de sus hijos. Otro de los socios de Intertuc en su fundación fue la familia Parodi. El grupo Colpatria hace unos años entró como socio también de la compañía al comprar un 30-33% inicialmente. ¿Ese negocio, Juan, marca el ingreso de la compañía chilena a Colombia? Sí, así es. Este negocio también es importante porque, como lo dice, marca el ingreso del tema o el negocio portuario a Colombia de SAAM, una compañía que opera en 12 países, 150 remolcadores y es uno de los principales operadores portuarios de América. Esa compañía pertenece en su mayoría al grupo chileno Luxic, en cabeza de Andrónico Luxic, con una fortuna de unos 15.000 millones de dólares, lo que la hace la familia más rica de Chile. Y esta, pues, es, Víctor, la movida de hoy sobre este negocio de puertos y remolcadores que termina con la compra que hace la chilena SAAM de la colombiana Intertuc.
Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. El dólar se cotizó hoy en promedio a 3.560 pesos con 57 centavos. Subió 1 peso con 11 centavos frente a la TRM vigente para hoy. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 2,38%. Se ubicó en $56 con 35 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.104.000 pesos por carga para mañana. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,67%, acción más valorizada, Cemex Latam Holdings, con ganancia de 6,46%, acción que más cayó, Avianca, que tuvo un retroceso de 14,19%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Vea cuánto cuesta tomarse una taza de capuchino en estos países. En Panamá, $2,94, Chile, $2,51, Perú, $2,31, México, $2 y en Colombia apenas $1,08. El sondeo lo hizo la compañía Numbeo, que compara costos de diferentes artículos de consumo. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.